Muy buenos días para todos, es un gusto y un grato placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Por motivos ajenos a mi voluntad, he presentado dificultades con la energía eléctrica y por ende estoy por aquí de manera virtual, como lo habíamos acordado, sin embargo a distancia, ya que no puedo estar de manera presencial. Hoy estaremos dilucidando acerca de la importancia de la telecitología digital en el mundo actual, es decir, en lo que nos rodea, el entorno, el hoy. Para comenzar, podremos hablar entonces de los conceptos básicos y la aplicación de la telecitología. La telecitología diagnóstica es una técnica que permite el análisis remoto de las muestras celulares a través de las imágenes digitales. Se utiliza en el diagnóstico a distancia y el seguimiento de la enfermedad del paciente. Es por ello que entendiendo el concepto básico de lo que es telecitología, podremos adentrarnos a este mundo tan maravilloso que es el diagnóstico digital. La tecnología y los equipos que se requieren para el funcionamiento es un microscopio digital que posea una cámara integrada o externa, pero que tenga una alta resolución, un sistema de almacenamiento y un software especializado para el análisis de las imágenes que se van a emitir mediante este microscopio y su cámara, ¿no? Y los procesos y el flujo de trabajo va a estar implícito con respecto a lo que conocemos como este grupo multidisciplinario de los profesionales de la salud como tal, ¿no? En este caso, en primera instancia, el médico tratante, quien es el que nos va a brindar la muestra que va a ser analizada. Posteriormente, el citólogo o citotecnólogo, que va a emitir este primer diagnóstico o este diagnóstico preliminar. Y posteriormente el citopatólogo, aquel que va a estar especializado en lo que respecta a la citopatología o un patólogo, ¿no? El proceso implica la captura de imágenes de las muestras y su envío al especialista a distancia, el análisis y la emisión de informes que permitan el diagnóstico citomorfológico. El flujo de trabajo se optimiza para garantizar la precisión y la eficacia de este diagnóstico, que es lo que quiere el paciente, que es lo que se busca. Entendiendo esto, veremos una esquematización que va a hablar sobre el proceso diagnóstico de la citomorfología mediante la telecitología. En primera instancia, veremos la obtención de la muestra citológica. El paciente debe acudir a un centro de salud que esté capacitado con las características más básicas para la obtención de esta muestra, ¿no? Un profesional de la salud, como un médico, especialista o una enfermera, dependiendo en el país en el que nos encontremos, y según las normativas propias de cada una de sus o reglamentos propios de su gremio, de su profesión, que le permitan la obtención de la muestra. Estos profesionales se encargarán de obtener la muestra citológica mediante las diferentes técnicas, como lo es raspronta, impronta, cepillado, entre otras. Posteriormente existe el segundo paso o proceso que se llevará a cabo, que es la preparación de la muestra citológica. Una vez la obtención de la muestra haya sido, la captación de esta muestra se envía hasta el centro o hasta el laboratorio, que puede estar dentro del servicio o de la clínica, hospital o el servicio de salud o externo. Se envía la muestra y el profesional de la citotecnología recibe la muestra citológica para posteriormente procesarla, teñir la muestra siguiendo los protocolos estandarizados a nivel internacional. Montar la muestra en el respectivo portaobjeto en el caso de que hablemos de líquidos o otro tipo de muestras. Si es una muestra ginecológica que ya viene previamente extendida en el portaobjeto, se procederá entonces a emitir el diagnóstico o el análisis de esta muestra para emitir el diagnóstico. Posteriormente hablaríamos de la digitalización de la muestra, entrando ya en este proceso maravilloso que es la telecitología.
Hablaríamos que se utilizará un escáner de alta resolución para digitalizar todas las imágenes de las células propias o establecidas en este portaobjeto. Las imágenes digitalizadas o digitales se guardan en un formato específico, bajo un resguardo mediante el software que se va a utilizar en la emisión de estas imágenes, ¿no? Para posteriormente transmitir las imágenes de manera digital. Las imágenes digitales se transmiten de forma segura a un médico patólogo o a un citopatólogo a través de una plataforma de telecitología que estará establecida por los diferentes centros. En este caso, el receptor de la muestra, posteriormente, quien la analiza previamente, que en este caso sería el citólogo, y por último el médico patólogo, quien emitirá el informe para pasarlo al médico tratante. La plataforma de la telecitología utiliza tecnología de comunicación segura para protegerla y tener una confidencialidad específica con la información del paciente. Recordando que esto es algo que debe ser muy seguro para tanto el médico tratante como la información que vamos a recibir, la anamnesis propia del paciente. El análisis e interpretación de estas imágenes ocurre cuando el médico patólogo recibe las imágenes digitalizadas, las analiza cuidadosamente y utiliza un microscopio digital o una plataforma digital como la computadora, que va a permitir el análisis de estas imágenes de manera cuidadosa, entendiendo cada una de las características y morfologías celulares, que va a permitir entonces arrojar un diagnóstico definitivo de los hallazgos encontrados. La validación de este diagnóstico va a depender en algunos casos del patólogo, ya que éste puede solicitar ante el ente receptor de las muestras estas láminas para poder observarlas de manera directa mediante un microscopio óptico. El análisis microscópico directo permite al patólogo confirmar el diagnóstico citológico preliminar en el caso de que fuese necesario. Por última instancia, veremos que existe el seguimiento y el manejo del paciente. El médico tratante, luego de recibir el informe, debe comprender cómo es el diagnóstico emitido para entonces poder abordar al paciente y aplicar el tratamiento que obviamente sea acorde a las necesidades de este paciente, según la enfermedad que curse. Entendiendo esto, podremos ver cómo se implementa la telecitología. Lo primero es utilizar una plataforma que sea amena y que permita ese feedback. Tanto médico patólogo como citólogo con experiencia, que nos va a permitir entonces jugar con la información extraída mediante la telecitología. Necesitamos internet de banda ancha, un microscopio óptico con una cámara integrada de alta resolución, con una cámara que sea por puertos USB, con una resolución mínima de 12 MP. Y el recurso humano que siempre va a ser necesario, como lo es el citotecnólogo y el citopatólogo especializado. Posteriormente encontraremos entenderemos lo que es la estandarización. El personal involucrado en la telecitología o en lo que corresponde a este tipo de diagnóstico, como lo es el citopatólogo, tiene que tener una experiencia mínima, por lo menos de 3 años de lectura de la citología, cérvico-vaginal en el caso de que sea cérvico-vaginal, manejo de la plataforma virtual, manejo de las diferentes modalidades de internet, y el citólogo debe tener más o menos la misma experticia con respecto tanto al diagnóstico citomorfológico como lo es las plataformas utilizadas, los microscopios que se requieren utilizar con las cámaras integradas y todo lo que respecta al escaneo de este tipo de material celular. Hay una cosa que nos llama la atención a la hora de hablar de este tema, que es la importancia que tiene la telecitología para el mundo actual en el que vivimos. Si bien es cierto, todos sabemos que estamos en un mundo que está acelerado y que en la actualidad
impulsa a actualizarnos constantemente por la innovación de la inteligencia artificial, entre otras herramientas que nos van a permitir capacitarnos en otras áreas en específico. Entonces, lo primero que podemos encontrar es el acceso a los diagnósticos especializados, como lo es la telecitología, que permite a áreas remotas o a lugares remotos entender cómo un diagnóstico puede viajar de manera digital y virtual desde un lugar, un punto A, hasta otro lugar, receptor, un punto B, ¿verdad? En este caso, los profesionales acceden a los diagnósticos especializados, reduciendo las barreras geográficas, porque incluso eso pasa, y mejorando la atención médica primaria para arrojar el diagnóstico definitivo. La telemedicina y la atención remota facilitan al diagnóstico para emitirlo, para que el paciente pueda encontrar mejoría, una evolución rápida en el diagnóstico y los resultados que se van a emitir. Así, sin de alguna manera hacer que el paciente se movilice y que pierda tiempo en actividades que son un poco más rigurosas, administrativas, propias de los entes de salud, ¿no? La colaboración entre los profesionales de la salud también es fomentar esta colaboración, esta unión entre el equipo o el gremio de trabajo, este equipo multidisciplinario, que no nada más está el citotecnólogo, el histotecnólogo, el patólogo, sino que también están todos los médicos especialistas que van a obtener la muestra e interpretar lo que es el diagnóstico citomorfológico. Así encontramos los diferentes desafíos y consideraciones éticas que son necesarias entender en la telecitología. Lo primero que hablaremos es sobre la seguridad y privacidad de los datos. Se debe establecer protocolos sólidos para garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que el paciente emite al médico, es decir, la anamnesis que se hace a los pacientes. Esa información debe estar resguardada, así como el cumplimiento de regulaciones sobre la protección o los protocolos para proteger esta información. También encontraremos la calidad de las muestras y los resultados. Es crucial asegurar la calidad de la muestra y la precisión en los resultados emitidos mediante la telecitología. Es importante obtener esta información de manera fidedigna y transmitirla tal cual es, recordando que la citología, como profesionales, vamos a hacer un diagnóstico de lo que encontramos en las láminas. No nos inventamos el diagnóstico, todo está plasmado en un extendido citomorfológico, un extendido citológico, ¿no? Lo que requiere de protocolos rigurosos y formación especializada para los profesionales involucrados. Lógicamente, todos los profesionales que estemos involucrados en la aplicación de la telecitología debemos estar capacitados, no solamente con años de experticia en la rama en la que nos vamos a desarrollar, que en este caso es la morfología oncológica, sino que también debemos tener conocimientos especializados en el área de el manejo de software, de cámaras, de resoluciones, de aplicaciones de diferentes programas que van a permitir mejorar la calidad de la imagen. También hablaremos sobre las consideraciones éticas y legales. Se debe abordar los aspectos éticos y legales, como lo es el consentimiento informado, que a veces pasamos por alto como profesionales de la citotecnología, porque no tenemos un contacto la mayoría de las veces directo con el paciente, sino que es como con el médico. Sin embargo, en este tipo de protocolos es necesario comprender que debemos emitir la información correcta para que el paciente sienta seguridad y pueda emitirse un resultado confiable según la información suministrada por el paciente. Aparte de eso, la responsabilidad de los profesionales que integren el grupo multidisciplinario y que manejen la información médico-paciente, la información emitida por el paciente, en este caso hacia el médico.
La importancia de la telecitología digital en el diagnóstico citomorfológico. Bueno, lo primero es que mejora el acceso a la atención médica, ya que deberían todos tener la oportunidad de experimentar un diagnóstico mediante telecitología. Es decir, todos deberían tener este tipo de diagnósticos especializados. No es nada más para un tipo de población, sino que abarcaría a todos. La mayor eficacia en los tiempos y en el diagnóstico a la hora de emitir un diagnóstico, ¿no? Mejora la precisión del diagnóstico, ya que se escanea la lámina completa, va a estar observada por el profesional de la citotecnología y el citopatólogo correspondiente, que es el que va a recibir la información. Reduce costos, por supuesto, ya que al tener todo el aparataje, todo el equipo, todo lo que corresponde a los software, estos costos se van a reducir porque va a ser mucho más rápido escanear diferentes pacientes, en este caso diferentes láminas, y hacer un diagnóstico general, global de cada uno de los pacientes, correspondiendo a lo que se tiene, que es la información clínica más la lámina portaobjeto que va a ser escaneada. Aumento de la satisfacción del paciente, por supuesto. Si los récords en el tiempo se disminuyen, por ende el paciente va a estar mucho más satisfecho porque el tiempo para arrojar el diagnóstico se acorta. Sin embargo, la telecitología diagnóstica también presenta algunos desafíos que incluyen problemas de calidad de la imagen, no utilizando los software o las cámaras correspondientes que tengan una alta resolución, preocupaciones de seguridad de los datos según la plataforma en la que estemos basando la información. Eso corresponderá a cómo vamos a englobar esta información y la vamos a transmitir. La necesidad de captación de estas imágenes a la hora de emitir el diagnóstico y enviársela al médico patólogo para que él pueda recibir la información tal cual la vamos a emitir. Y aceptación del paciente a la hora de querer incurrir en este tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, querer realizarse un diagnóstico mediante telecitología. La importancia de los profesionales de la citotecnología para el diagnóstico remoto o la telecitología. En este caso en particular, podremos apreciar que el profesional de la citotecnología o el citólogo es un componente esencial para el éxito de la telecitología en el diagnóstico citopatológico. Su experticia y habilidades, el compromiso que éste posee con la calidad son indispensables para garantizar la precisión y eficiencia y confiabilidad de este método diagnóstico a distancia, recordando siempre que el citotecnólogo es el que emite el diagnóstico preliminar, el primer diagnóstico. El médico patólogo o citopatólogo será el que dará el diagnóstico definitivo. Es así como concluye esta presentación. Sin embargo, sé que se abren infinidad de interrogantes referente a la telecitología y cómo ésta se puede manejar en el mundo actual. Es por ello que los invito a dejar por aquí todas las preguntas que poco a poco estaré respondiendo, tanto con la ayuda de mis demás colegas que van a interactuar en este foro, como mi persona que estará atento según las posibilidades que me permita el fallo de luz o el fallo de internet. Muchísimas gracias por su atención, agradecido con todos ustedes, espero que les haya servido la información dada este día.